Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Bien, amigos de la Academia Falcons, bueno, a la distancia un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Aquí una semana más de sesión de clase en el ámbito de la geografía. Y para esta semana número 6 vamos a tener que desarrollar, este tema ligados, ¿sí? Vamos a abarcar dos temitas, ¿ya? En primer lugar vamos a hablar de la sociedad, priorizando la sociedad peruana, ¿sí? Y posteriormente hablar de la migración, ¿sí? Entonces, estos dos puntos vamos a tener que desarrollar para esta semana número 6, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar rápidamente el desarrollo de esta sesión, ¿sí? A ver, en primer lugar, vamos a hablar de la llamada sociedad, ¿sí? A ver, miren, cuando hablamos de la sociedad se puede definir de varias maneras. Hay varias formas como definir a la sociedad, pero vamos a tocar la definición que propiamente más se emplea, más se utiliza, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por sociedad? Diríamos lo siguiente, que la sociedad esencialmente viene a ser el conjunto de seres, ¿ya? De seres vivos, ¿sí? Conjunto de seres vivos que pueblan la tierra y que normalmente se interrelacionan, ¿ya? Se interrelacionan entre sí, ¿ya? Que se van a interrelacionar entre sí. Recuérdate, en un determinado tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, a eso llamamos sociedad. Ahora, recuérdate que los hombres, nosotros mismos, esencialmente formamos sociedad. Recuérdate, esto siempre te han dicho, ¿no? Que simplemente el hombre es el ser en la tierra catalogado como netamente social, ¿sí? Entonces, para que el hombre simplemente desarrolle todas sus capacidades, eso entre comillas, ¿ya? Se tiene que interrelacionar con otros semejantes a él y solo así alcanzará su desarrollo. Pero ojo, la definición dice bien claro, conjunto de seres vivos que se interrelacionan entre sí. Eso a la vez me da a entender que los seres humanos no son únicos seres en la tierra que van a formar sociedad, sino también animales de repente inferiores a nosotros también forman sociedades, y en muchos de los casos se ha determinado que forman sociedades bien estructuradas, sociedades jerárquicas, ¿ya? Entonces no te olvides. Ahora, hay ambientalistas que también determinan que las mismas plantas se interrelacionan entre sí en un determinado espacio geográfico, y esa interrelación también forma una respectiva sociedad, ¿sí? Ahora, pero lo que a nosotros nos interesa es hablar de las sociedades humanas, ¿sí? Las sociedades que nosotros mismos estamos constituyendo en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, hablemos rápidamente de las características principalmente de las sociedades humanas, ¿sí? A ver, podemos encontrar muchas características, pero en este caso vamos a escoger 3 que son las más principales, que nos va a diferenciar de otras sociedades en la Tierra, ¿ya? A ver, en primer lugar, dice que toda sociedad humana siempre se va a desarrollar en un determinado espacio geográfico, ¿ya? A ver, debemos entender que cuando los grupos humanos se asientan en un área determinada, ¿ya?, para poderse interrelacionar, para poderse desarrollar, no escogen cualquier lugar, sino se ha determinado de que los grupos humanos siempre buscan lugares apropiados donde la naturaleza les brinde los recursos para que el hombre los pueda aprovechar y así alcanzar pues su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, los hombres siempre van a buscar espacios geográficos donde ubicarse y así alcanzar su desarrollo. Por ejemplo, en el caso del Perú, sabemos muy bien que a nivel continental tradicionalmente ha sido dividida en 3 grandes espacios geográficos: costa, sierra y selva, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de la costa, los grupos humanos, la sociedad peruana, esencialmente, ¿en qué geomorfología se ubica? ¿En qué geomorfología se concentra más? Esencialmente en los valles, ¿ya? En los valles de costa, llamados también conos de eyección o valles fluviales. Ahora, ¿pero por qué se asientan más en esos sectores? Porque recuérdate, primer punto o primer aspecto,
¿sí?, que el hombre aprovecha, viene a ser la fuente de agua dulce por parte de los ríos. Recuerda que los ríos forman sociedades, aparte de ello, suelos fértiles para que pueda desarrollar de repente agricultura, ¿sí?, aparte de ello, plantas animales que pueden desarrollarse simplemente en las márgenes de los ríos que forman los valles, ¿sí? Entonces el hombre siempre va a buscar lugares apropiados donde pueda aprovechar los recursos y así alcanzar su propio desarrollo. Ahora, en el caso de la sierra, a ver, sabemos muy bien que en la sierra también los grupos humanos se van a ubicar en un determinado espacio, ¿cierto? Ahora, en el caso de la zona de sierra o zona andina, donde nos ubicamos, mayor concentración está en los valles interandinos. Y lo mismo sucede. El hombre va a aprovechar el agua dulce del río, va a aprovechar los suelos fértiles, va a aprovechar plantas y animales que también se desarrollan en estos valles, ¿sí? Entonces, cuidado. Ahora, en la zona de selva, sabemos muy bien que simplemente la selva se divide en dos sectores, alta y baja. Si hablamos de la selva simplemente baja, ¿ya? Sabemos que ese sector casi todo está inundado, ¿cierto? Pero hay lugares libres de inundación, donde los suelos son bien fértiles, también, de cierta manera, ¿sí? Está simplemente en los altos, ¿ya? Simplemente se van a ubicar ahí por la condición no inundable, por decirlo de esa manera, ¿ya? Donde se van a asentar los grupos humanos. Ahora, en la selva alta, donde se asientan más los grupos humanos, en los valles longitudinales, ¿sí? Y lo mismo sucede acá, tanto en la costa y sierra. Bueno, se aprovechan las aguas dulces, se aprovechan los suelos fértiles. Entonces, en conclusión, los grupos humanos siempre van a buscar áreas geográficas adecuadas donde ellos puedan aprovechar los recursos que hay en ese medio y así alcanzar su propio desarrollo, ¿sí? Vamos con otra característica. A ver, nos dice que toda sociedad con el tiempo siempre va a tener que desarrollar demografía, ¿sí? A ver, vamos a entender esto bien, ¿ya? Cuando hablamos del término demografía, ¿qué viene a ser la demografía? A ver, vamos, te explico acá, ¿ya? La demografía entiende que es aquella ciencia que pertenece a la rama de la geografía general humana que se está encargando, esto nunca te olvides, ¿ya?, que se encarga de estudiar, ¿ya?, la llamada dinámica, ¿ya?, se va a encargar de estudiar la dinámica poblacional, ¿sí? La dinámica poblacional. Ahora, vamos a entender a la vez lo siguiente, ¿ah? A ver, ciencia que estudia dinámica poblacional. A ver, la palabra dinámica, esto en el curso de física te han dicho que está relacionado a los movimientos de los cuerpos, ¿cierto? Oye, pero cuando ese término se aplica en el ámbito de geografía, dinámica esencialmente significa tres cosas. Puede ser el ascenso, ¿ya?, puede ser el descenso, ¿sí?, o también puede ser el desplazamiento de los grupos humanos, que normalmente lo llamamos migración, ¿sí? Entonces, la demografía en sí es aquella ciencia que estudia el incremento, el descenso o el desplazamiento simplemente de la población, ¿sí? Entonces, volvamos a esta segunda característica donde nos dice que toda sociedad con el tiempo siempre va a desarrollar un incremento, puede ser un descenso o desplazamiento de los grupos humanos, ¿sí? Ahora, esto lo relacionamos a nuestro medio. Tú muy bien sabes que en la década del 80, por esta cuestión sociopolítica que tenemos, el enfrentamiento interno, ¿sí?, con las fuerzas militares, policiales y el terrorismo, sabemos muy bien que empezó una oleada de desplazamiento de grupos humanos. Se desarrolló, ¿qué cosa? Migración, ¿cierto? Entonces, las personas que habitaban las zonas alejadas, los pueblitos rurales, prácticamente empezaron a desplazarse hacia las ciudades, buscando principalmente refugio, ¿cierto? Esencialmente evitar cualquier contratiempo negativo con sus vidas. Entonces se desarrolló una migración. Ahora, terminado eso, hoy en día, ¿en qué situación está nuestra sociedad? Sabemos muy bien que nuestra sociedad está en un proceso de ascenso, crecimiento, ¿sí? Hoy en día, según la INEI, dice que nosotros ya hemos pasado los 32.600.000 habitantes para este año, es lo que se calcula, ¿sí? Y estamos en un aumento progresivo, ¿ya? Entonces,
entiende que toda sociedad con el tiempo siempre va a desarrollar demografía. Ahora vamos con la tercera característica que dice que dentro de la sociedad siempre se forman grupos humanos que se van a diferenciar por el rol o la función que van a cumplir ellos, ¿sí? O sea, lo que da a entender es lo siguiente: debemos de saber que dentro de las sociedades siempre hay grupos de personas dedicadas a una determinada labor, a una determinada función, que se va a diferenciar de otros que también están cumpliendo otro tipo de función, ¿sí? Por ejemplo, transportistas, los médicos, los policías, los abogados, etcétera, etcétera. Y cada grupo humano, al desarrollar esa función, está contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, es otra característica más que vamos a encontrar dentro de las sociedades humanas, ¿ya? Listo. 3 características básicas fundamentales que hay que recordar con relación a ello. Ahora, ya nos habíamos adelantado qué viene a ser la demografía, ¿sí? Ciencia que estudia la llamada dinámica poblacional. Ahora, toda ciencia siempre tiene su máximo representante, esto a modo de cultura general, considerado como padre, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos del personaje que hace estudios profundos con relación a la población y es considerado padre de la demografía, viene a ser este sociólogo y estadista inglés, llamado Robert Thomas, sabemos muy bien, Robert Thomas Malthus, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Robert Thomas Malthus, él va a ser considerado padre de la demografía debido a que él, durante el siglo XVIII, prácticamente va a escribir una obra titulada Ensayos sobre los principios de la población. Y en esa obra va a establecer su llamada teoría malthusiana. Ahora, ¿qué es lo que nos da a entender la teoría malthusiana para entender simplemente a la vez el crecimiento poblacional? A ver, escúchame bien. Robert Malthus hace una comparación de crecimiento de 2 aspectos básicos que hay en la Tierra: la población y los medios productivos, o sea, los alimentos, ¿sí? Y según Robert Malthus, en ese ciclo todavía, siglo XVIII, se dio cuenta de lo siguiente: que la población en la Tierra crece de manera muy acelerada, crece de manera muy rápida, o sea, crece en progresión geométrica. La población crece muy rápido, que va de 2, 4, 8, 16, 32 y así va creciendo. Ahora, y los medios productivos, o sea, los alimentos también crecen, pero ese crecimiento va más lento, en progresión aritmética, o sea, crece de 1, 2, 3, 4, 5 y así va el crecimiento. Entonces, Robert Malthus saca la conclusión y determina lo siguiente: la población crece de manera desmedida, de manera descontrolada, ¿sí? Mientras los alimentos crecen más lentamente. En tal sentido, el crecimiento de ambos factores existe una desigualdad, ¿sí? Y esa desigualdad trae en el mundo el grado de pobreza. Hay más población pero menos alimento. Entonces la conclusión que da él dice que esa es la causa de la pobreza en la tierra. Por ende, él determina que en ese tiempo simplemente los lugares de mayor población serán los lugares más pobres en la tierra. Las familias que tienen más número de hijos están condenados a ser pobres, ¿sí? Ahora, Robert Malthus, para solucionar este grado de pobreza, esta desigualdad, simplemente él anuncia, y él está de acuerdo que en la tierra se deben de desarrollar grandes epidemias, pandemias. Está de acuerdo que se desarrollen de repente catástrofes como huracanes, tornados, sequías, heladas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la población se reduzca y de cierta manera se empareje con el crecimiento de los alimentos, y solo así acabará la pobreza en la tierra. Pero recuérdate que esta teoría hoy en día ya no se puede aplicar simplemente a la realidad de la población, ¿sí? Oye, el grado de pobreza se debe a la mala distribución de las riquezas por parte de los gobernantes de un determinado país. Solo pocas personas
tienen acceso a esos recursos y la mayoría no. Bueno, hay una desigualdad pues ahí, ¿no? Entonces, esta es la famosa teoría llamada malthusiana, ¿ya? Ahora, cuando hablamos simplemente de las sociedades, vamos a tener que hablar de la llamada geografía poblacional, ¿ya? Y hay que diferenciarlo de la llamada demografía. A ver, cuando hablamos de la demografía poblacional, entendamos así. Es aquella ciencia que también pertenece a la rama de la geografía general humana, ¿sí? Pero que se va a encargar de la distribución, ¿ya? Se va a encargar de la distribución poblacional, ¿ya? Poblacional, y a la vez su desarrollo, ¿sí? Su desarrollo por los distintos continentes, ¿ya? Por los distintos continentes que vamos a encontrar en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces la geografía poblacional se está encargando de eso, estudiar cómo los grupos humanos se han ubicado en distintos lugares, en distintos espacios de nuestro planeta, y cómo esos grupos humanos están aprovechando los recursos que encontramos en ella y así alcanzar su propio desarrollo. Sabemos muy bien que el continente asiático es el de mayor población y el continente, prácticamente la Antártida, tiene menor población. Si hay población allí, ¿ya? No te olvides, entre 1.000 en invierno y 4.000 habitantes aproximadamente en verano, donde se reaperturan las bases de investigación que están en la Antártida, donde llegan científicos, ¿sí? A desarrollar sus respectivos estudios, ¿ya? Entonces no te olvides. Listo. Dejamos de lado esta parte y ahora nos vamos a este punto que también, es sencillo y hay que recordar, ¿ya? Hay que hablar de los llamados indicadores demográficos, ¿sí? Miren. Cuando hablamos de los indicadores demográficos, vamos a entenderlo de esta manera, ¿sí? Los indicadores demográficos esencialmente son aquellos aspectos principales o aspectos básicos, ¿ya? Que presenta una determinada población, ¿ya? Que presenta una determinada población se podría decir, en un determinado a la vez tiempo y espacio, ¿sí? O sea, lo que quiero dar a entender es esto. Sabemos muy bien que la población o las sociedades se va a diferenciar de otras por tener características muy particulares. O sea, cuando se aplica, vamos a entender esto, ¿ya? Cuando se aplica los llamados censos poblacionales, se obtienen datos estadísticos, ¿sí? De una determinada población. Y esos datos estadísticos se van a diferenciar de otras, ¿ya? Por ejemplo, en una determinada área poblacional, ¿sí? Un determinado espacio donde se concentra la población, de repente hay más tasa de natalidad, más nacimientos. Y en otros lugares, de repente, hay más grado de enfermedades, ¿sí? O de repente, más grado de mortalidad. O sea, esos datos estadísticos que nosotros obtenemos cuando se desarrollan los censos, y que a la vez estos datos van a diferenciar de otras poblaciones, de otras sociedades, a esos datos los llamamos indicadores demográficos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los indicadores demográficos, hay cantidad de indicadores, ¿ya? Pero acá vamos a mencionar 10 indicadores demográficos que de repente son las que más se emplean, que más se utilizan, ¿ya? Vamos con el primero. Población absoluta. Sabemos muy bien, este es sencillo, sabemos muy bien que la población absoluta, acá voy a poner, es el número total, ¿ya? Es el número total de habitantes, ¿ya? Que radican en un determinado espacio geográfico, ¿sí? Decimos espacio geográfico, ¿ya? Porque el área que se puede abarcar pueden ser áreas pequeñas, medianas o grandes.
La población absoluta, ejemplo, puede ser el número total de habitantes de toda la Tierra, o puede ser el número total de habitantes de un solo país, puede ser de un departamento, de una región, de una provincia, de un distrito. O sea, va a depender mucho el espacio geográfico a la cual se tome en cuenta para hacer el conteo total de los habitantes, ¿sí? Hay que tener cuidado allí, ¿eh? Ahora, cuando hablamos del segundo indicador, población relativa o densidad poblacional, a ver, creo que también es sencillo, habrás oído hablar de ella, ¿sí? Que nos dice lo siguiente, que la población relativa o densidad poblacional viene a ser el número, ya, es el número total de habitantes que radican por cada kilómetro cuadrado, ¿sí? Número total de habitantes por cada kilómetro cuadrado. O sea, lo que quiero dar a entender es esto. Si el espacio geográfico es, supongamos, es grande, pero hay pocos habitantes en ese espacio, entonces la densidad es menor. Pero ¿qué pasa si el espacio geográfico es reducido pero concentra más habitantes? Entonces allí la densidad será mayor. En el caso del Perú, ¿cuál es la región que tiene menor densidad? Su espacio es más grande pero menos población. Eso es Madre de Dios. ¿Y cuál será la región que tiene mayor densidad? Su espacio geográfico es reducido, pero más concentración de habitantes. Eso viene a ser el Callao, ¿sí? Entonces no te olvides. Listo. Pasemos al siguiente. Este es bien sencillo. Tasa bruta de natalidad, ¿ya? Cuando hablamos de la tasa bruta de natalidad, dice, es el número total de nacimientos, ¿ya? Es el número total de nacimientos que se dan por cada 1000 habitantes en el periodo comprendido de un año, ¿sí? Eso no te olvides, ¿ya? Entonces, a eso llamamos simplemente tasa de natalidad. ¿Cuántos nacen por cada 1000 habitantes en un año? Nada más. Luego tenemos la tasa de mortalidad, también sencillo, es el número total de defunciones o de muertes que se registran por cada 1000 habitantes en el periodo comprendido también de un año, ¿sí? No te olvides, es lo opuesto. Bueno, ya sabemos. Luego tenemos la tasa de morbilidad. Cuidado con ese término, ¿ya? A ver, cuando hablamos de la tasa de morbilidad, se considera así. Es el grado de enfermedad, ¿sí? Es el grado de enfermedad que padece la población, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la enfermedad que comúnmente puede atacar a la población o que cada año la población sufre de ella? Pues no. Entonces eso viene a ser la tasa de morbilidad. Pasemos al siguiente. Tasa de fecundidad o también llamado tasa de fertilidad, ¿sí? A ver, entiende así. La tasa de fertilidad o fecundidad dice, ojo, es el número promedio, ¿ya? Cuidado con ello. Es el número promedio de hijos, ¿sí? De hijos nacidos vivos, ojo, ¿ya? Hijos nacidos vivos que espera tener una determinada mujer entre la edad de 15 a 49 años, ¿sí? Entonces, número promedio de hijos nacidos vivos que puede tener una mujer, nada más. A eso llamamos tasa de fecundidad o tasa de fertilidad. Vamos con el siguiente. A ver, hablemos de la tasa de dependencia o también conocida como la tasa parasitaria, ¿sí? A ver, este indicador determina lo siguiente, ¿eh? Miren, dice que es el número total, es el número total de habitantes comprendidos entre la edad que oscila de 0 a 15 años, niños adolescentes, pero también acá se incluye población por encima de los 65 años, o sea, población vieja, ¿sí? Pero que no están en la edad de trabajar, ¿sí? No producen, no laboran, ¿ya? Y dependen de otro grupo de habitantes que sí laboran, de la población económicamente activa. En otras palabras, la tasa de dependencia o tasa parasitaria es el grupo que no labora dentro de nuestra sociedad y depende de otros, ¿sí? Eso no te olvides. Ya sabes la edad a la cual abarca esto, ¿ah? Listo. Luego tenemos la tasa intercensal. A ver,
Cuando hablamos de la tasa intercensal, entendamos así. La tasa intercensal dice, es aquel indicador, o puede ser el incremento, ¿ya? Es el incremento o la disminución, ¿ya? O la disminución de la población o de una determinada población cuando se apliquen o se desarrollen dos censos de manera consecutiva, ¿sí? A ver, vamos a entender bien la tasa intercensal, ¿ya? A ver, voy a aprovechar este espacio de acá, ¿sí? A ver, mire, dice incremento o disminución de la población que se puede presentar entre dos censos consecutivos, ¿ya? A ver, sabemos muy bien que en el año 2007 se desarrolló el penúltimo censo poblacional, ¿cierto? En ese año, la población registrada fue de aproximadamente 28 millones de habitantes. El último censo poblacional se desarrolló 10 años después, 2017, ¿cierto? ¿Cuántos habitantes se llegó a registrar? 31 millones de habitantes, ¿cierto? Si hacemos la diferencia de la cantidad poblacional, la diferencia recae en 3 millones de habitantes. En ascenso, en incremento o disminución en ese lapso de 10 años. Sabemos muy bien que 3 millones hemos aumentado. Eso quiere decir que hay un incremento poblacional en 10 años de 3 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, esta diferencia de habitantes, ¿ya? A eso llamamos tasa intercensal. Nada más. Listo. Sigamos acá. Luego tenemos la tasa vegetativa, ¿sí? A ver, miren. Cuando hablamos de la tasa vegetativa, dice, es considerado el crecimiento, ¿ya? Es llamado así, es el crecimiento real de una determinada población, ¿sí? Que se da en un determinado espacio y tiempo específico, ¿sí? Ahora, la tasa vegetativa se va a obtener al hacer una sustracción entre otros dos indicadores, ¿ya? La diferencia entre otros dos indicadores. Entre la tasa bruta de natalidad, nacimientos, menos la tasa bruta de mortalidad, ¿sí? Cuando hacemos esa diferencia entre nacimientos y muertes, esa diferencia nos da la tasa vegetativa. Ahora, ¿pero por qué dice crecimiento real? Es que debemos de entender que cuando se aplica este indicador, prácticamente el 99% del resultado siempre es positivo. Y si yo digo que es positivo, eso quiere decir que hay más nacimientos que muertes. Y según los datos estadísticos dentro de los estudios que se dan para la población hoy en día en la Tierra, dice que por cada segundo en nuestro planeta nacen 5 habitantes o 5 personas. Y por ese mismo segundo, ¿cuántos mueren? Mueren alrededor de 3 habitantes. La diferencia, 2 habitantes. Eso quiere decir que cada segundo que pasa, 2 habitantes simplemente se incrementan en nuestro planeta, ¿ya? Ahora, eso en un segundo. En un minuto ya nos damos cuenta que hay un incremento de 120 habitantes por cada minuto, ¿sí? Entonces, ese crecimiento no se detiene. Ahora te preguntarás, ¿y la pandemia que hoy en día está afectando a la Tierra? Pero la cantidad de muertes, eso no altera mucho pues, la tasa de natalidad. Vuelvo a decirte, simplemente por cada segundo ya hay 2 nacimientos, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿ya? Ahora, hablemos del siguiente indicador que es muy importante. De repente es uno de los indicadores que se emplean más para ver la realidad poblacional, ¿ya? A ver, la llamada pirámide poblacional. Cuando hablamos de la pirámide poblacional, entiéndase, es aquel indicador gráfico que me va a determinar la distribución de la población partiendo de 2 tendencias principalmente, sexo y edad, ¿sí? A ver, vamos a entender esto. Miren, las pirámides poblacionales, lo común en países subdesarrollados, esencialmente se muestra así. Se dice pirámide por la forma como se presenta ese gráfico, las barras, ¿ya? Ahora mira, cuando se dice distribución poblacional de la pirámide por sexo y edad, esto se va a determinar de la siguiente manera. Mira, se hacen 2 tipos de trazos. Trazo horizontal, que me va a determinar la distribución poblacional partiendo por el sexo,
Hacia la izquierda, población masculina, y hacia la derecha, población femenina. O sea, varones, grupo de varones, grupo de mujeres, ¿sí? Pero también se hace otro tipo de trazo, un trazo vertical, ¿sí? Ese trazo vertical me va a determinar la distribución poblacional, pero partiendo por el grado de edad, y el grado de edad siempre se da en grupos, ¿sí? La edad se agrupa, ¿ya?, dentro de las pirámides poblacionales. Por ejemplo, puede variar la edad, ¿ya? Y yo te voy a dar este ejemplo sencillo. A ver, en este primera barra vamos a encontrar habitantes reunidos entre la edad de 0 a 10 años. Supongamos, habitantes solamente desde su nacimiento hasta 10 años, ¿ya? En la segunda barra vamos a encontrar habitantes de 11 a 20 años. En la siguiente de 21 a 30 años. Luego de 31 a 40 años. Y así va en ascenso, ¿ya? Entonces, una pirámide poblacional te va a distribuir simplemente sexo y edad, ¿sí? Acá lo mismo, en esta otra pirámide irregular, como ves ahí, vuelvo a decirte, las pirámides no siempre se muestran de un mismo aspecto, sino puede variar, ¿ya?, por la condición de población que se pueda presentar, ¿ya? En esta pirámide también lo mismo. A ver, vamos a suponer de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, de 21 a 30 años, de 31 años a 40, de 41 a 50, supongamos hasta ahí, ¿ya? Ahora mira, para dar la lectura de las pirámides poblacionales es bien sencilla. A ver, de repente en preguntas de examen, San Marcos comúnmente utiliza mucho las pirámides poblacionales para hacer sus preguntas, y vamos por partes, ¿ya? A ver, vamos a indicarte. Si en un examen te muestran esta pirámide, esta primera pirámide, y la pregunta sería, ¿en qué lapso de edad y sexo hay mayor población? Bueno, muchos de ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero la respuesta sería, hay mayor población tanto en varones y mujeres, pero comprendidos entre la edad que oscila de 0 a 10 años. Ahora, ¿por qué? Porque en esta edad, en este grupo de edad, tanto en varones y mujeres, la barra se hace más extensa. Eso a la vez me da a entender que las barras más prolongadas me indica que hay más población, y las barras más angostas me indica que hay menos población, ¿sí? Entonces, de 0 a 10 años, tanto varones y mujeres, hay más población. Y menos población, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la cima. Fíjate bien acá. También, tanto varones y mujeres, pero comprendidos entre la edad que oscila de 41 a 50 años. Menos población, ¿sí? Listo. La siguiente pirámide. A ver, en esta pirámide, la pregunta sería, ¿en qué lapso de edad y sexo hay más población? Acá sí puede haber problemas, ¿cierto? Si te fijas en el grupo de varones, tanto de 31 a 40 y de 11 a 20, tiene casi la misma población, ¿cierto? Ahora, acá en el grupo de mujeres, ¿dónde predomina más? De 21 a 30 años. Y si hacemos una comparación de esta barra con las barras de los varones, esto es lo que predomina más, es lo que es más extenso. Entonces, la respuesta sería, si la pregunta fuera, ¿en qué lapso de edad y sexo hay más población? La respuesta sería, hay más población solo en el grupo de mujeres, solo en mujeres, pero comprendidos entre la edad de 21 a 30 años, nada más allí, solamente las mujeres en ese lapso de edad. ¿Y en dónde habrá menos población? Si te das cuenta, la barra más angosta, ¿dónde se ubica? ¿En el grupo de varones o mujeres? En el de varones, ¿cierto? Mira, esta barra es la más angosta que hay entre todas. Entonces diríamos, hay menos población solamente en el grupo de varones, pero comprendidos entre la edad de 0 a 10 años. Menos cantidad, ¿sí? Entonces, así se da simplemente la lectura de las pirámides poblacionales. Esto es básico nada más. A continuación vamos a ver nuestra realidad o nuestra pirámide poblacional, ¿sí? Entonces, vamos a observar estas dos pirámides, ¿eh? Miren, estas dos pirámides simplemente se obtienen, la primera, ¿sí?, del censo 2007 y del censo último del año 2017. Y en esta parte inferior tenemos el censo que proyecta el Instituto Nacional de Estadística e Informática para el año en curso, 2020.
Fíjense bien la variación de población cómo se ha presentado, ¿ya? A ver, vamos con el primero. La primera pirámide poblacional. Miren, acá tenemos el gráfico de la pirámide, pero si te das cuenta es irregular, ¿cierto? ¿Sí? Ahora miren aquí. La pirámide graficada con el color simplemente morado me indica que esa pirámide fue registrada para el censo 2007. Y fíjense bien, la base era inferior. A ver, entendamos así. Esto viene a ser, ya sabemos, la línea vertical, grupos de edad, y la línea horizontal, sexo. Varones y mujeres. Sabemos muy bien, ¿cierto? Ahora, para el año 2007, te estaba mencionando, fíjate que la base no predomina. La población, tanto varones y mujeres comprendidos entre la edad, fíjate acá la distribución de edad, ya no se da de 10 en 10, sino de menor, se puede decir, proporción, de 0 a 4 años. Mira, no predomina pues acá, ¿cierto? En cambio, de 5 a 9 años, tanto en varones y mujeres, acá es el grupo de habitantes en el Perú para ese año que predominaba, ¿cierto? Ahora, luego de 10 a 14 ya empieza a reducirse, ¿cierto? De 15 a 19 sigue reduciéndose. Oye, pero de 20 a 24, oye, ahí había un incremento, ¿cierto? Que se diferencia de 15 a 19 años. Ya posteriormente, de 25 a 29 años, va disminuyendo y así se reduce la población. ¿Qué me indica esta primera pirámide del censo 2007? El primer indicador que nos va a mostrar es que nos dice que la población peruana, tanto en varones y mujeres, predomina en el Perú entre la edad de 5 a 9 años. Otra característica es que la tasa de natalidad ha sufrido una reducción, ¿sí? Ha sufrido una disminución la tasa de natalidad. Otra característica que podemos sacar de esta pirámide es que hay más población joven y menos población vieja, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice el censo 2007. Ahora, el censo 2017, fíjate, ya la pirámide estaría, graficada con el color rojito, ¿sí? Ahora, fíjate bien, si nos damos cuenta, para la edad de 0 a 4 años, tanto en varones y mujeres, ha sufrido un incremento, ¿cierto? Ahora, de 5 a 9, todavía es un poco reducida a la base, ¿ya? Y de 10 a 14 años, ahí es donde ha predominado, ¿sí? O sea, hay más población de 10 a 14 años, tanto en varones y mujeres. Y a partir de 14 a más o de 15 a más, ya la población simplemente va a su proceso de reducción, ¿sí? Entonces, de esta otra pirámide también podemos sacar conclusiones. Una primera conclusión, diríamos que la población peruana para el último censo 2017 predomina más, tanto varones y mujeres comprendidos entre la edad de 10 a 14 años. ¿Sí? Otra conclusión, diríamos que todavía nuestra pirámide determina que la población peruana es joven, hay más población joven y menos población vieja, ¿cierto? Entonces son conclusiones que podemos sacar simplemente de esta pirámide poblacional aplicados en los dos últimos censos poblacionales, ¿sí? Ahora vamos con la otra pirámide. A ver, fíjate bien a continuación de la pirámide que hoy en día manejamos para el año en curso, según la INEI, como te digo. Fíjate, nuestra pirámide hoy en día es así, se asemeja mucho, pues simplemente a una botella, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, la base ha sufrido una reducción todavía, ¿sí? De 0 a 4 años, tanto en varones y mujeres, ¿sí? Ha sufrido todavía una reducción, pero lo que predomina más, si te das cuenta, es de 5 a 9 años. Tanto en varones y mujeres hay más población, ¿sí? Más población. Ahora, pero ojo, a ver,
Eso en el caso simplemente del grupo de varones, pero si nos damos cuenta, esencialmente en mujeres, a ver, miren aquí, en mujeres no predomina esa edad. Fíjate, la barra que más se prolonga y se diferencia de repente de una manera no tan extensa es esta barra de acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay más mujeres comprendidos entre la edad que oscila de 25 a 29 años. Y y a esa edad, en varones, no tanto, pues no, más bien los varones donde predomina es acá, de 5 a 9 años, ¿sí? Entonces es una conclusión que podemos sacar según la proyección de la INEI. Ahora, otra conclusión es que nos dice que nuestra población, simplemente, la predominancia de nuestra población es todavía joven y también podemos abarcar una zona de población adulta, ¿sí? Entonces, lo que predomina esencialmente sería toda esta zona de acá, ¿sí? Desde 0 prácticamente hasta los 39 años de edad. Es lo que predomina en nuestro país, ¿sí? Y a la población ya vieja ya va reduciéndose, pues, ¿no? Pero todavía se considera nuestra población todavía como una población joven, ¿sí? Entonces, esto viene a ser simplemente la proyección que da la INEI para el año en curso, ¿sí? Listo. Dejamos de lado esto y ahora nos vamos al siguiente punto, ¿ya? Dejamos de lado entonces las pirámides poblacionales y ahora nos vamos a hablar de la población mundial, ¿sí? A ver, miren. Cuando hablamos de la población mundial, entendamos así. Según los análisis que se han establecido, hoy en día nuestro planeta Tierra concentra aproximadamente 7.790 millones de habitantes. No podemos dar una cifra exacta porque en cada segundo la población va en aumento, ¿sí? Entonces, aproximadamente 7.790 millones de habitantes, ya sabemos, distribuido por los distintos continentes en la Tierra, ¿sí? Ahora, fíjate bien. Esa distribución continental lo vamos a encontrar así, de manera ordenada. Continente más poblado, Asia, África, Europa, luego le sigue América, luego está Oceanía y el último, la Antártida, que no se toma mucho en cuenta porque aquí no hay países, ¿sí? A ver, vamos acá. Si hablamos de Asia, esto a modo de cultura general, sabemos muy bien que el país de China es el de mayor población, ¿cierto? A ver, vamos a utilizar datos actuales, ¿eh? China hoy en día contiene 1.430 millones de habitantes, ¿sí? Es el país donde se concentra la mayor población, seguida por la India con 1.300 millones de habitantes, ¿ya? Si hablamos de África, en África el país de Nigeria es el que concentra más población en este continente, ¿sí? Estamos hablando de una población de 192 millones de habitantes en este país, ¿sí? En Europa, ¿qué país será el de mayor población? Viene a ser este país de Rusia. Recuerda que Rusia es el país que abarca tanto Asia y Europa, y en Asia presenta su mayor extensión y en Europa está su ciudad capital, ¿no? Oye, una población que ha llegado a 142 millones de habitantes, ¿sí? Luego, si hablamos de América, sabes tú muy bien que América, el país de mayor población, viene a ser Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos una población que hoy en día, ya se calcula en 330 millones de habitantes, ¿sí? Y en Oceanía, el país que concentra más población viene a ser Australia, ¿sí? Con una población que hoy en día ya llegó a 29 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, ese es el orden de los continentes de mayor población y propiamente estos son los países que concentran la mayor población en sus respectivos continentes. Ahora, hablemos de la densidad poblacional dentro de los continentes respectivos. A ver, miren, sabemos muy bien qué viene a ser densidad poblacional, número total de habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿eh? A ver, Asia, el continente de mayor población, ¿sí? ¿Cuál es su densidad poblacional? Es 89 habitantes que radican por cada kilómetro cuadrado. Después de Asia, el segundo continente de más densidad, aquí cambia la cosa, ¿sí? Viene a ser Europa. Europa es más pequeño que África, ¿sí? Pero concentra, se puede decir, una población, se podría mencionar una población
alta, pues, ¿no? Y aquí en Europa vamos a encontrar 70 habitantes que radican por cada kilómetro cuadrado, ¿sí? Ya luego tenemos África. En África encontramos 33 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Luego tenemos América, nuestro continente, donde vamos a encontrar 22 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y el último continente, a ver, vuelvo a decirte, dejamos de lado la Antártida, porque aquí no vamos a encontrar países, ¿ah? Luego tenemos a Oceanía con 2,3 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, esto viene a ser la llamada densidad en los respectivos continentes, ¿eh? Ahora, hablemos de nuestra realidad poblacional de nuestro sector de América, ¿sí? América del Sur. La distribución poblacional, ¿eh? A ver, mire, sabemos muy bien que en América del Sur encontramos 12 países. Bueno, tenemos la dependencia de Guayana Francesa y la dependencia de las Islas Malvinas, ¿sí? Guayana simplemente a Francia y las Islas Malvinas, ya sabes, al Reino Unido, ¿eh? A ver, entonces, dejado de lado estos espacios, tenemos 12 países en América del Sur, ¿ya? La proyección para el año en curso, ¿sí? Sabemos muy bien que el país de mayor población, a la vez, es el que tiene más territorio, Brasil, ¿sí? A ver, Brasil hoy en día, bueno, prácticamente los estudios dicen que Brasil hoy tiene 210 millones de habitantes, ¿sí? Después de Brasil le sigue el país de Colombia, ¿sí? Y Colombia hoy en día ya llegó a los 50 millones de habitantes. Después de Colombia le sigue Argentina, y en Argentina vamos a encontrar 44 millones de habitantes. Ya en el cuarto lugar, ojo, los datos actuales dicen que en el cuarto lugar está el Perú, ¿sí? Y hoy en día el Perú tiene un poco más de 32 millones de habitantes, ¿sí? Ya después del Perú le sigue el país del norte, que viene a ser Venezuela, con una población de 30 millones de habitantes, ¿sí? Luego, después de Venezuela, está el país sureño de Chile, y Chile hoy en día ya ha alcanzado los 19 millones de habitantes. Después de Chile ya le sigue el país de Ecuador. Ecuador hoy en día, bueno, prácticamente ya alberga los 17 millones de habitantes, ¿sí? Después de ello le sigue el país del altiplano, Bolivia, con prácticamente 11 millones de habitantes. Luego le sigue el país, ¿ya?, de Paraguay, y Paraguay tiene 7 millones de habitantes, ¿sí? Posteriormente le sigue Uruguay, ¿sí? Y Uruguay hoy en día todavía sigue conteniendo los 3 millones de habitantes, ¿sí? Si hablamos de Guyana, que está en el norte, ¿sí? Guyana, prácticamente este país alberga 770,000 habitantes, ¿sí? No llega al 1.000.000 de habitantes. Y si hablamos del país más pequeñito, esa viene a ser Surinam. Y Surinam, ya sabes que, bueno, ha superado recién el 500,000 de habitantes. Conclusión: país de mayor población en nuestro sector de América del Sur viene a ser Brasil, ¿sí? El país de menos población viene a ser Surinam, ¿sí? El Perú, ¿en qué puesto está hoy en día para este año 2020? Estamos en el cuarto lugar con 32 millones de habitantes, ¿sí? Te hago recordar que la ciudad capital de Lima hoy en día ya está albergando 9.600.000 habitantes. Eso quiere decir que esa ciudad supera largamente a todos los habitantes de Paraguay, supera a todos los habitantes de Uruguay, ¿sí? Entonces cuidado con ello, ¿ya? Listo. Dejamos de lado esta realidad poblacional y ahora nos vamos a lo siguiente. A ver, hablemos de las megalópolis. Escucha bien, la palabra megalópolis, mega, grande, polis, sabes tú muy bien que quiere decir ciudad, ¿cierto? Grandes ciudades es lo que nos da a entender, pero esencialmente no se refiere a tamaño, a superficie, sino se refiere a la concentración poblacional, ¿sí? Y tú debes de saber que las megalópolis se van a decir así
aquellas ciudades en el mundo que van a superar los 10 millones de habitantes, ¿sí? Ojo, ciudades, ¿ya? Entonces, las ciudades que superan los 10 millones de habitantes es considerado como una megalópolis. Ahora, la primera megalópolis en la Tierra se ubica en China, ¿sí? Esa ciudad tiene por nombre Catón, ¿ya? Y esa ciudad, ¿cuántos habitantes se ha calculado de concentración? Estamos hablando de 46 millones de habitantes. O sea, esa ciudad es aún más poblada que todos los habitantes del Perú, ¿sí? En segundo lugar, tenemos a la ciudad de Tokio, ¿sí? Ya sabemos dónde queda, en Japón. Oye, esta ciudad está albergando 40 millones de habitantes, ¿ya? Y así. Entonces, eso vienen a ser las grandes megalópolis en la Tierra, ¿sí? Ahora, te preguntarás, ¿en América del Sur habrá ciudades megalópolis? Sí, hay 3, ¿ya? Uno de ellos, el primero viene a ser simplemente Sao Paulo en Brasil, ¿ya? Con una población prácticamente de 19 millones de habitantes, ¿ya? Luego, después de Sao Paulo, le sigue la ciudad de Buenos Aires, Argentina, prácticamente con 13 millones de habitantes. Y después, la otra tercera megalópolis es otra ciudad brasileña llamada Río de Janeiro, con 11 millones de habitantes. Esas 3 ciudades son considerados megalópolis. Ojo, Lima todavía no es megalópolis. Vuelvo a decirte que la ciudad de Lima, solo la ciudad de Lima, no las provincias, dejamos de lado las provincias, si contamos todas las provincias que hay en el departamento de Lima, superamos los 10 millones. Pero esencialmente la ciudad supera o están registrando 9.600.000 habitantes todavía. De repente de acá a final de este año o de repente a mediados del año 2021 ya llegaremos a convertirlo en una megalópolis más en la Tierra, Lima, ¿sí? Entonces no te olvides, ¿eh? Ahora, otra cuestión que hay que recordar viene a ser la esperanza de vida, ¿sí? A ver, mire, la esperanza de vida simplemente se considera así. Es la edad promedio, ¿sí? Es la edad promedio a la cual suele llegar, ¿sí? Suele llegar a vivir una determinada población, ¿sí? Una determinada población en el tiempo, nada más. ¿Hasta los cuántos años llegamos a vivir en promedio? Ahora, tú debes de entender que la mayor esperanza de vida lo vamos a encontrar en un país europeo llamado el país de Andorra, ¿sí? En Andorra los habitantes en promedio 84 años de edad. En promedio, ojo, ¿sí? Y ahora, ¿y cuál es el país que tiene la menor esperanza de vida? Eso viene a ser el país africano de Zambia, con una edad de 37,5 años, ¿ya? Esa es la edad promedio. Ahora dirás, oye, pero a tan temprana edad mueren las personas. Es que es uno de los países más pobres donde los suelos prácticamente casi todos es árido, hay mucha hambruna, la población es atacada simplemente por epidemias, ¿ya? Y es un país muy convulsionado y siempre organismos internacionales siempre brindan ayuda pues a este país, ¿sí? Entonces son aspectos principales que vamos a encontrar simplemente dentro de la realidad poblacional en el mundo, ¿sí? Ahora, vamos a continuar acá. Ya hemos hablado de la realidad poblacional a nivel mundial, ya hemos explicado que son indicadores demográficos y ahora lo que nos interesa a continuación es hablar de la realidad poblacional del Perú, ¿sí? Hablemos de la población peruana. Sabemos muy bien que la realidad poblacional para nuestro país se va a determinar con la aplicación del desarrollo del último censo, para ser más exactos, ¿ya? Vamos a tomar como referencia para entender nuestra realidad, ¿ya? El censo del año 2017, ¿ya? Pero también, ojo, vamos a utilizar las proyecciones, ¿ya? La proyección que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿ya?
Oye, su función se dio en el primer gobierno de Alan, el 5 de abril se establece la INEI, ¿sí? Y a partir de entonces, esta institución se está encargando de hacer el procesamiento de los datos estadísticos y la aplicación también ya en estos últimos censos poblacionales, ¿sí? Entonces, censo del año 2017 y la proyección que hace la INEI para el año en curso, año 2020, ¿sí? Entonces, hablemos de ello. A ver, pero a modo de cultura general, vamos con algunos datos de referencia, ¿ya? Mire, te estaba mencionando que para saber nuestra realidad tenemos que aplicar o tenemos que basarnos en los datos de los censos, ¿ya? Y nos remontamos al siguiente año, 1836, ¿ya? Sabemos muy bien que en ese año ya etapa de la República, quien estaba en el gobierno venía a ser el llamado Mariscal Santa Cruz, ¿sí? Ahora, en el gobierno de Santa Cruz se va a desarrollar, ojo, el primer censo, ¿ya? El primer censo poblacional de nuestra República Peruana, ¿sí? Y en ese año, ¿sabes cuánta población se llegó a registrar? Se llegó a registrar 1.800.000 habitantes, ¿sí? Oye, al nacimiento de nuestra República, el Perú ni siquiera llegaba a 2 millones de habitantes, ¿sí? Debemos entender que según los historiadores como Franklin Pease, Valdelomar Espinosa o Rostorowski, nos hablan de que en el incanato, en el imperio del Tahuantinsuyo, este imperio albergaba entre 9 a 12 millones de habitantes. Pero lastimosamente con la invasión española, con el establecimiento del virreinato, los trabajos forzados en las minas, en los obrajes, ¿ya? Esencialmente la población empezó a descender. Dentro del proceso de independencia, los enfrentamientos, las batallas que se han desarrollado, también la población ha descendido. Y al inicio de nuestra república ni siquiera llegábamos a 2 millones de habitantes. Entonces hemos tenido un descenso considerable de nuestra población. Pero a partir de este año ya empezamos el proceso de crecimiento poblacional o a partir de ese censo, ¿ya? Ahora, nos remontamos a otro año, ¿ya? A ver, 1960. Ese año, quien estaba en el gobierno venía a ser Manuel, ¿ya? Manuel Prado Ugarteche, el hijo, ¿ya? Ugarteche. Ahora, cuando hablamos de Manuel Prado Ugarteche, en ese gobierno se va a establecer la famosa ley de censos, ¿ya? Vamos a poner acá, la famosa ley de censos, ¿sí? Bueno, que tiene por número la 13248. ¿Y qué dice esa ley? A ver, vamos a entender bien esto, ¿ya? A ver, según este gobierno, determina que en el Perú se deben de desarrollar censos. Pero esos censos, jovencitos, tienen que darse cada cierto tiempo. Pero según esta ley dice que no solo se debe de censar a la población, sino otros rubros más. A ver, sabemos muy bien que lo principal es hacer el conteo total de la población, ¿sí? Eso es lo más importante. En segundo lugar, se debe de censar a las viviendas para saber en qué condición vive el peruano hoy en día. Y en tercer lugar, la condición económica. Si con el pasar de los años ha habido un alza en el dinero que percibe una familia peruana, ¿ha permanecido igual o ha habido un descenso? Pero la pregunta es, a ver, vamos acá. La población, ¿cada cuántos años se debe de censar? Se debe de censar pasado cada 10 años, ¿sí? Eso no te olvides. Si hablamos de las viviendas, esta también se debe de censar cada 10 años. Y si hablamos del nivel económico, cada 5 años. Cuidado, ¿sí? Ahora, vamos con otro dato que hay que recordar, ¿ya? A ver, vamos aquí. A ver, el último censo, ¿sí? El último censo poblacional, ¿cuándo se llevó a cabo? Bueno, la INEI establece el 22 de octubre hasta el 5 de noviembre del año 2017, ¿sí? Entonces, prácticamente eso fue
la fecha, ¿sí?, desde el 22 de octubre hasta el 5 de noviembre del año 2017 se llevó a cabo propiamente el último censo poblacional, ¿sí? No te olvides. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y qué número de censo se registró hasta ese año? A ver, ¿qué número de población, qué número de vivienda, qué número de nivel económico? A ver, vamos acá. Mira, si hablamos de la población, desde el primer censo de nuestra república, año 1836, hasta el último, 2017, se ha registrado el 12º censo de población, ¿sí? Pero también se ha registrado el 7º censo de vivienda, ¿ya? Así también se ha registrado el 5º censo de nivel económico, ¿sí? Y adicionalmente se ha agregado el 3er censo de comunidades, ¿ya?, de comunidades indígenas, ¿ya?, indígenas amazónicas, ¿ya?, de comunidades indígenas amazónicas. No te olvides. Ahora, en ese último censo, ¿qué número de población o cuál fue la población absoluta, ¿ya?, absoluta que se llegó a registrar? Para ese último censo se llegó a registrar 31 millones de habitantes, ¿sí? Pero debemos entender que la proyección, ¿ya?, la proyección que hace después ya de 3 años la INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el año en curso 2020, nos da a entender que hoy nuestra población prácticamente es, bueno, calcula en 32.626.000 habitantes que debería de haber simplemente en nuestro país. ¿Ah? No te olvides. ¿Ah? Listo. Dejamos de lado ello. Ahora, si hablamos de la tasa de densidad poblacional, a ver, recuerda, número total de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Recuerda que el Perú prácticamente se podría decir que es el 3er país más grande que vamos a encontrar simplemente en América, detrás de Brasil y Argentina, ¿sí? Ahora, si hablamos de la densidad, en el Perú vamos a encontrar 22 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿sí? Esa es la densidad poblacional. Ahora, cuando hablamos de la realidad poblacional, aparte de estos datos que te estoy mencionando, ya dentro del proceso de censos, del número de censos, hay que hablar también de otras características, ¿ya? Hay que hablar de otras características adicionales que se ha podido registrar pues en este último censo poblacional, ¿ya? A ver, entonces vamos a determinar esas características principales, ¿sí? A ver, vamos con el primero. Se ha determinado que en el Perú, según este último censo, existe una explosión, ¿sí? Existe una explosión demográfica, ¿ya? Una explosión demográfica de 1,1%, ¿sí? ¿Qué da a entender eso? Lo que nos da a entender es que en un año, según ese censo, dice que la población peruana crece en 180.000 habitantes. Así es nuestro crecimiento. Por año aumentamos 180.000 habitantes, ¿eh? Ahora, otra característica, dice, la explosión demográfica registrada, dice, se encuentra en descenso. Es bajo, a diferencia de otros censos. Por ejemplo, si hablamos del censo 2005, ¿sí? Ese censo 2005 en el gobierno de Toledo, el crecimiento poblacional fue de 1,9%. Queda a entender que para ese año, el Perú, en ese año, según ese censo, crecía en 600.000 habitantes por año, más de medio millón. Ahora, para el censo 2007, el penúltimo en el gobierno de Alan, el crecimiento baja a 1,6%.
¿Qué daba a entender? Que al año, en ese censo, dice que la población crecía en 400.000 habitantes. Ahora, para el último censo, el crecimiento es de 1,1%. Eso quiere decir que nuestra población crece en 180.000 habitantes, menos de la mitad todavía del penúltimo censo, ¿sí? Entonces, nuestra explosión demográfica simplemente está en descenso. Bien, aparte de ello, ¿qué más? Otra característica es que nos dice que la población peruana es predominantemente urbana, ¿sí? Es predominantemente urbana. O sea, lo que doy a entender es que la población peruana se concentra en dos sectores, ¿ya? En la zona urbana, o sea, ciudades, ¿sí? Y el otro en la zona rural, o sea, el campo, ¿sí? Y del 100% de la población peruana, la zona rural concentra el 76% de toda la población, ¿sí? Y la zona rural, el 24% de toda la población, ¿sí? Entonces, hoy en día, la población peruana se concentra más en las zonas de las ciudades, principalmente la gente joven, debido a la mayor oportunidad de empleo, principalmente educación, ¿sí? Entonces no te olvides. Otra característica es que nos dice que la población peruana es también predominantemente joven, ¿sí? Cuya edad promedio para el peruano es de 28 años. Sí, somos una sociedad joven en comparación con otras sociedades pues en la tierra, principalmente las sociedades europeas o los países europeos que tienen una población vieja, ¿sí? Otra característica que también arroja este censo poblacional, pues nos dice lo siguiente, nos dice que en el Perú encontramos una esperanza de vida, ¿sí? Ahora, la esperanza de vida que vamos a encontrar en nuestro país dice, según la proyección de la INEI, es que nos dice es 76,9 años, prácticamente 77 años, ¿sí? Ahora, a nivel mundial, ya te había dicho que Andorra tiene la máxima esperanza de vida, país europeo, con sus 84 años, y el más bajo es Zambia con sus 37 años, ¿sí? Ahora, el Perú dice tiene 76,9 años, ¿sí? Ahora, esa esperanza de vida a nivel mundial, ¿será alta, media o baja? Jovencito, tenemos una alta esperanza de vida a nivel mundial, ¿sí? Ahora, pero recuérdate que esa esperanza de vida en el caso del Perú no es igual si hablamos de los géneros masculino, femenino, o sea, si hablamos de los varones, los varones y también las mujeres, hay una diferencia. Tú debes de entender que los varones, según la INEI para este año, dice que los varones tienen una esperanza de vida, vamos a poner acá, tienen una esperanza de vida prácticamente de 74 años. Esa es nuestra esperanza de vida para los varones. Y las mujeres en el Perú, su esperanza de vida prácticamente, según la INEI, dice 79 años. ¿Sí? O sea, en el caso del Perú, las mujeres viven más años que los varones, ¿sí? Listo. Otro dato estadístico, rápido nomás aquí. Si hablamos de la población peruana, si hablamos de la población, pero partiendo por el sexo, ¿sí? Se ha establecido que la población partiendo por el sexo es casi homogéneo, ¿sí? Es casi homogéneo. O sea, simplemente no hay mucha la diferencia. Hay una ligera, se puede decir, el valor no es tan diferenciado si hablamos de los porcentajes, ¿sí? Y se ha establecido que los varones y las mujeres tienen los siguientes, como te está diciendo, los siguientes porcentajes. En el caso de los varones representan el 49,8% y las mujeres el 50,2% de toda la población. No es tanta la diferencia. Lo que nos da a entender a este porcentaje es que por cada 100 mujeres hay 99 varones en el Perú.
¿Sí? No te olvides. Listo. Entonces, esto vienen a ser las características principales de la población, partiendo por el último censo y las proyecciones que hace la INEGI. ¿Ya? Listo. Ahora pasemos a este otro punto. ¿Ya? A ver, hablemos de la población peruana, pero partiendo de las regiones políticas. ¿Sí? A ver, vamos aquí y para ello vamos a aplicar los llamados indicadores demográficos. Ya sabemos qué significa cada una de ellas. Población absoluta, relativa, natalidad, mortalidad y etcétera, ¿sí? Y ahora, hablemos de las regiones y qué características tiene ellas, ¿sí? A ver, si hablamos de la población absoluta, ¿cuáles son las regiones de mayor población? Aquí en primer lugar tenemos Lima con más de 10 millones de habitantes. Ojo, región, no ciudad, ¿sí? Después de Lima le sigue prácticamente Piura. Piura hace rato ha pasado los 2 millones de habitantes. Después de Piura le sigue La Libertad. La Libertad también pasó hace rato los 2 millones de habitantes. Luego, después de La Libertad está Arequipa. Cuidado, Arequipa también tiene ya 2 millones de habitantes. Entonces, esas son las regiones de mayor población. Ahora hablemos de menor población. El de menor población viene a ser Madre de Dios, con una población de 170,000 habitantes. Es la más baja en concentración poblacional. Después de Madre de Dios le sigue Moquegua. Moquegua tiene 190,000 habitantes. Y después de Moquegua le sigue Tumbes con sus 200,000 habitantes. ¿Sí? Entonces son las regiones de menos población. Ahora hablemos de la población relativa o densidad poblacional, ¿sí? Espacios reducidos y más concentración poblacional si hablamos de mayor, ¿sí? Entonces, regiones que tienen mayor población relativa o densidad poblacional. En primer lugar tenemos el Callao, ¿cierto? En segundo lugar tenemos a la región de Lima. Y después de Lima tenemos a la región de Piura, ¿sí? Si hablamos de menor, a ver, espacios grandes pero menos población. En primer lugar tenemos a Madre de Dios, ¿sí? Seguido por Loreto, y después de Loreto encontramos a Ucayali, esencialmente las regiones más grandes que hay en nuestro país, ubicados en la selva baja, ¿sí? Luego tenemos la tasa de natalidad, sabemos muy bien nacimientos. La región que tiene mayores nacimientos por año viene a ser Huancavelica. En Huancavelica se registran 29 nacimientos por cada 1,000 habitantes al año, ¿sí? En segundo lugar, lastimosamente, está Ayacucho con sus 24 nacimientos por cada 1,000 habitantes al año, ¿sí? Ocupamos el segundo lugar. Ahora, ¿y quién tiene menor tasa de natalidad? Quien tiene menor tasa de natalidad viene a ser Moquegua. Jovencito, en Moquegua se registran 15 nacimientos por cada 1,000 habitantes al año, casi la mitad de lo que se ha registrado en Huancavelica. Hablemos de la mortalidad. Ya sabemos muertes. ¿Dónde se registra mayor tasa de mortalidad? Esa viene a ser en Puno. En Puno, 7 defunciones, 7 muertes por cada 1,000 habitantes. Esencialmente por las condiciones climatológicas. Por ejemplo, en este tiempo que ya estamos en invierno, ¿sí? Las bajas temperaturas afectan a la población, a las vías respiratorias, tanto en niños y ancianos, y se genera mucha mortandad, ¿sí? Y en donde hay menos tasa de mortalidad, lo vamos a encontrar en Madre de Dios, registrándose 4 defunciones por cada 1,000 habitantes al año, ¿sí? Hablemos de la tasa de fecundidad, número promedio de hijos que espera tener una mujer, ¿eh? Ahora, ¿dónde encontramos mayor tasa de fecundidad? Eso ya sabemos. Si hay mayor tasa de natalidad, entonces fecundidad también es mayor. Huancavelica, ¿sí? En Huancavelica prácticamente una mujer en promedio, 4 hijos, ¿sí? 4 hijos en promedio. Y el que tiene menor tasa de fecundidad, allí vamos a encontrar a la región del Callao, ¿sí? 2 hijos en promedio, ¿ya? La mitad de Huancavelica. Ahora, hablemos de la tasa de morbilidad. Recuerda, grado de enfermedad que padece una población, ¿sí? Ahora, ¿en qué región se registran mayores casos de enfermedades que atacan a la población? Eso lo vamos a encontrar en Huancavelica, ¿sí? Huancavelica, ¿ya? ¿Y en dónde hay menos casos de se puede decir de enfermedades?
Las enfermedades están más controladas en la región del Callao, ¿sí? Listo, pasemos a la siguiente. Hablemos de la tasa de esperanza de vida. ¿Qué región tiene la más alta esperanza de vida? Recuérdate, esa es el Callao. Y en el Callao su tasa de esperanza de vida es prácticamente 79 años, es la más alta. Y si hablamos de menor esperanza de vida, recae en Huancavelica. En Huancavelica su esperanza de vida prácticamente 70 años. Sí, la más baja que encontramos. Te preguntarás, ¿y Ayacucho? Ayacucho está en 73 años, ¿sí? Si hablamos de la tasa por género, a ver, ¿cuál es la región donde concentran mayor población masculina? ¿Sí? A ver, varones. La región que concentra más varones viene a ser Madre de Dios, seguido por San Martín, zona de selva del Perú, ¿ya? ¿Y en dónde encontramos mayor concentración de mujeres? Eso lo vamos a encontrar en la costa, principalmente, Lambayeque, ¿sí? Después de Lambayeque está Lima, después de Lima, La Libertad, ¿ya? Listo, vamos con el siguiente. Tasa de crecimiento poblacional. A ver, ¿cuál es la región que ha tenido mayor tasa de crecimiento en ese último censo? Quien ha tenido mayor tasa de crecimiento viene a ser Madre de Dios, con un crecimiento positivo de 2, prácticamente 6% de crecimiento poblacional, ¿sí? ¿Y quién ha tenido menor tasa de crecimiento? Esa viene a ser la región de Apurímac. Recuerda que Apurímac ha tenido un crecimiento negativo, inferior prácticamente a los otros censos. Una tasa de crecimiento de menos 2,7%. ¿Sí? Listo. Ahora hablemos de la tasa de pobreza. A ver, ¿cuál es la región donde la población prácticamente se ha registrado mucha tasa de pobreza y extrema pobreza? Esa viene a ser simplemente Huancavelica. Del 100% de la población huancavelicana, el 65% de su población prácticamente está en la condición de pobreza según el último censo. ¿Y cuál es la región que tiene menor grado de pobreza? Eso viene a ser Madre de Dios, con una tasa de pobreza solamente del 9%. ¿Sí? Listo. Ahora hablemos de la tasa de ubicación poblacional. A ver, sabemos muy bien que la población se ubica en dos espacios, zona rural y zona urbana, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la región que concentra esencialmente la población en la zona urbana? Esencialmente viene a ser el Callao. En el Callao no existe zona rural, ¿sí? ¿Y cuál es la región donde su población prefiere vivir en el campo? Esa viene a ser la región de Huancavelica, ¿sí? No te olvides. Listo. Y ahora hablemos de la tasa de migración, tasa de desplazamiento poblacional. Miren, hay dos términos que tienes que diferenciar: inmigración y emigración. Cuando se dice inmigración, este término nos indica que la población ingresa a un área geográfica determinada. Y la emigración es todo lo opuesto. La población sale hacia otros lugares, hay un abandono. Entonces, la inmigración es la entrada y la emigración es la salida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la región que ha tenido mayor tasa de inmigración? O sea, que ha recibido mayor población de otras regiones. Esa viene a ser Lima, esencialmente Lima, ya sabemos. ¿Y cuál es la región que ha tenido mayor tasa de migración, de salida, escape? Esa viene a ser la región de Cajamarca. Eso no te olvides, ¿sí? Listo. Entonces, esto viene a ser la población, ¿ya? La realidad poblacional, partiendo por las regiones políticas que vamos a encontrar en nuestro país, ¿ya? Listo. Dejamos de lado ello y ahora nos vamos acá, a la última parte de la sesión para el día de hoy, ¿eh? Hablemos a continuación de la migración, ¿sí? A ver, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Miren, hay varias terminologías que se aplican cuando se estudia migración. Habrás oído hablar de la inmigración, emigración, que acabamos de explicarte, pero adicionalmente la reinmigración, transhumancia, una migración intracontinental y una migración intercontinental, ¿sí? Vamos a diferenciar esto, pero escúchame bien.
Primero, migración. ¿Qué entendemos por migración? Mire, la migración se define así, es el desplazamiento, ¿ya? Es el desplazamiento de los grupos, no te olvides, de los grupos humanos que se trasladan, propiamente dicho, de un lugar, ¿sí? De un lugar a otro, nada más, ¿sí? Oye, esa definición no te dice si entra, si sale, si retorna, no te dice eso. Solamente te indica desplazamiento de grupos humanos que se van de un lugar a otro, nada más. Ahora, esta definición prácticamente engloba el resto, o la migración engloba todo esto. Ahora, si tú quieres saber cuando sale, cuando ingresa, cuando retorna, acá ya se aplica otras terminologías y hay que, diferenciarlo bien, ¿ya? A ver, inmigración, ya te había explicado. La inmigración viene a ser la entrada, la llegada de grupos humanos de diversos lugares hacia un área geográfica determinada, ¿sí? Entonces, en una sola palabra lo vamos a diferenciar. Es la entrada de grupos humanos. Ahora, la emigración. La emigración ya te había mencionado que es la huida, la fuga, el escape, ¿sí? De los grupos humanos de un área determinada hacia varios lugares, ¿sí? Entonces, la emigración viene a ser la salida de los grupos humanos, ¿ya? Luego tenemos la reinmigración. Cuando hablamos de la reinmigración, ya nos damos cuenta que es el retorno de los grupos humanos que en un momento pasado abandonaron su lugar de origen, pero en el presente, por decirlo así, están retornando a ese mismo lugar, ¿sí? Entonces la reinmigración viene a ser el retorno de los grupos humanos, ¿ya? Luego tenemos la transhumancia. A ver, ese término hay que tener cuidado, ¿eh? A ver, la transhumancia dice, es el traslado, ¿ya? Voy a poner acá. Es el traslado de los grupos humanos, ¿ya? De los grupos humanos que se dan de un lugar, ¿ya? De un lugar, no te olvides, de un lugar a otro lugar. Pero ojo, este traslado se da a nivel departamental, ¿sí? Y a la vez dentro de un mismo país, ¿sí? Dentro de un mismo país. Entonces, la transhumancia es el desplazamiento de los grupos humanos que se dan de un departamento a otro, pero dentro de un mismo país, de un mismo territorio, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que población de Lima, de Cusco, de Junín, de Huancavelica, de Ica, estén radicando aquí en Ayacucho. Entonces, a ese grupo de personas se le considera como transhumantes, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ello. Luego tenemos intracontinental, una migración de carácter intracontinental. Recuérdate, y vamos a poner acá, es el traslado de los grupos humanos, ¿ya? Es el traslado que se da de un país, no te olvides, de un país hacia otro país, pero ojo, ¿sí? Pero de un mismo continente, nada más, ¿sí? Ejemplo de ello pueden ser peruanos que se van a Chile, peruanos que se van de repente a Estados Unidos, que se van a México, que se van a Panamá, que se van a Cuba. Esos países están dentro de un mismo continente, entonces eso es una migración de carácter intracontinental. Vamos con el siguiente, una migración intercontinental. Bueno, ya te das cuenta, ya discriminas ese término, es el traslado de grupos humanos que se dan de un país, ¿ya? De un país a otro país, pero de distintos continentes, nada más. Ejemplo, peruanos que se van a España, peruanos que se van de repente a Japón, que se van a Australia, eso ya es una migración intercontinental, ¿eh? Listo. Ahora, el traslado de grupos humanos se debe a muchas causas, ¿sí? Pero acá vamos a determinar cuáles son las causas que motivan el desplazamiento de grupos humanos, ¿sí? A ver, la primera vienen a ser las causas geográficas o naturales y la segunda viene a ser las causas humanas o también llamadas sociales. A ver, vamos aquí. Causas geográficas. ¿Qué motiva el desplazamiento de grupos humanos? Bueno, lo común puede ser lo que se habla hoy en día mucho, el cambio climático, ¿sí?
el cambio climático, ¿sí? Otro puede ser la presencia de sequías por falta de agua, ¿sí? Otro puede estar motivado por el friaje, las heladas. Otro puede estar motivado por la presencia de repente de un volcán que ha aparecido en un medio natural, ¿sí? Otro puede ser por la llegada de huracanes. Eso pasa mucho simplemente en el norte, ¿cierto? Oye, puede estar motivado de repente por inundaciones, ¿ya? Inundaciones, etcétera, etcétera. O sea, acontecimientos que la misma naturaleza genera, y esto motiva el desplazamiento de grupos humanos. Luego tenemos las causas humanas o sociales. Uno de ellos viene a ser de repente por el estallido de grandes guerras. Puede ser por la presencia del terrorismo que sucedió simplemente en nuestro país, ¿sí? Otro puede ser por las persecuciones, ¿ya?, políticas, ¿ya? Políticas. Puede ser por las persecuciones, ¿ya? Persecuciones religiosas, ¿ya? Oye, pero también otra causa humana puede ser por motivos de trabajo, ¿sí? Por motivos de trabajo. Otro puede ser motivados por búsqueda de una buena educación. Otro puede ser por el desarrollo de turismo, entre otros aspectos más. Entonces, son causas que motivan el desplazamiento de grupos humanos. Listo. Ahora, vamos con esto. Hablemos de los tipos de migración que se dan en diversos puntos de la Tierra, en diversos espacios o tiempos, ¿ya? Hay varias maneras o hay varias formas como se clasifican las migraciones. En este primer punto hablemos de la migración según su permanencia. Hay migrantes que desarrollan una migración de manera permanente y eventuales. Permanente, ya te das cuenta que son aquellos migrantes que vienen de un lugar determinado para asentarse y quedarse para siempre, por decirlo así, en ese espacio geográfico, ¿sí? Y los eventuales se dan por tiempos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas en el campo que de repente tienen su casita en el valle, pero tienen sus campos de cultivo de repente en las partes altas de las montañas, o de repente están en otro distrito. Entonces ellos migran en temporadas de siembra hacia esos otros lugares donde van a desarrollar la siembra, el cultivo, y eso demora semanas, ¿sí? Entonces es una migración de manera eventual, ¿ya? Entonces no te olvides. Entonces ese viene a ser el primer tipo, pero hay más, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las otras formas de migración en el otro plano, ¿sí? Ahora vamos con las otras formas de migración, ¿ya? Luego tenemos según las formas de traslado, y estos vienen a ser directos y el otro viene a ser a escalas. Cuando hablamos de directos, bueno, se dice que los migrantes parten de un área determinada y tienen el destino a una área específica. Entonces, al trasladarse, al salir de su lugar de origen, no se detienen hasta llegar simplemente a ese sector planificado. Entonces, no se detienen durante su trayecto, ¿sí? Entonces, es una migración de carácter directo. Luego tenemos una migración a escalas. Cuando decimos escalas, la migración se va a dar por sectores, por decirlo así. De repente un piurano quiere radicar en Ayacucho, entonces hace su migración. Se traslada de Piura de repente a Lima, y en Lima se queda de repente una semana, 2 semanas, un mes, consigue un trabajo, se queda ahí varios meses, y después continúa su migración y llega a Ayacucho. Entonces ahí ya tenemos una escala de migración, ¿sí? Entonces eso viene a ser una migración a escala. Luego tenemos otra modalidad que parte según la política del Estado. Y aquí vamos a encontrar dos: los controlados y los clandestinos, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede entre las fronteras de México y Estados Unidos. Estados Unidos ha determinado simplemente un control muy estricto para que los migrantes puedan pasar a su país
y puedan desarrollar de repente algún tipo de labor económica. Entonces se pide simplemente pasaporte, no tener de repente antecedentes penales o otros aspectos más. Entonces aquí hay un control adecuado. En cambio los clandestinos no, y eso es lo que pasó en el Perú con la migración venezolana. En un primer momento, lastimosamente, el gobierno dio puertas abiertas simplemente a la población venezolana para que lleguen a nuestro país. Entonces vinieron indocumentados, delincuentes, pero también profesionales, ¿sí? Entre otros tipos de personas que llegaron pues simplemente a nuestro país. Entonces eso viene a ser controlados, y también los llamados clandestinos. Pero los clandestinos también podríamos mencionar son aquellos que llegan a un determinado sector sin pasar los controles respectivos del país. Y eso también sucede en Estados Unidos. Muchas personas pasan la frontera indocumentados y están ahí simplemente en ese país, pues, ¿no? Y corren el riesgo de ser deportados, pues, ¿no? Si es que simplemente son capturados por las autoridades. Luego tenemos una migración según su intención. Y aquí vamos a encontrar dos: voluntarios y forzosas. Los voluntarios, ya sabemos, simplemente una persona, por ejemplo, quiere desarrollar estudios superiores y de repente deja su lugar de origen para trasladarse a otro lugar, ¿sí? Por mejora simplemente de su desarrollo personal, ¿no? Y las forzosas pueden ser de repente por el estallido de guerras, ¿sí? De repente por epidemias. Lastimosamente tienen que abandonar sus lugares de origen para cuidar su buena salud, ¿cierto? Entonces eso viene a ser según su intención, ¿no? O forzosas también puede ser por el gobierno dictatorial, ¿sí? Que lastimosamente no hay condiciones para un buen desarrollo, entonces salen forzosamente de su país para dirigirse a otros lugares, bueno, y eso puede ser un ejemplo claro de la comunidad venezolana, que forzosamente han abandonado su lugar de origen para llegar a muchos países en América del Sur. ¿Sí? Ahora, consecuencias de la migración. ¿Qué trae como consecuencia la inmigración y emigración? Recuerda que la inmigración es la entrada y la inmigración la salida. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en aquellos lugares donde llega la población? En primer lugar, va a haber un incremento, ¿ya? Va a existir un incremento de la densidad poblacional, ¿sí? De la densidad poblacional. Ya sabemos que es densidad, mayor concentración en espacios reducidos, ¿sí? Ahora, aparte de ello, va a haber mayor tasa, ¿ya? Se va a registrar mayor tasa de natalidad. Va a haber más nacimientos, ¿sí? Oye, aparte de ello, también se incrementa o se va a registrar mayor mano de obra, ¿sí? Y esto va a ser aprovechado por los empleadores. Como hay mucha fuerza laboral, hay personas que quieren trabajar, ¿sí? Entonces acá disminuye, ¿ya? Disminuye, ¿qué cosa? Disminuye los salarios, ¿sí? Entonces, yo visto como un empleador, simplemente voy a ofertar puesto de trabajo, pero como muchas personas quieren ganar algo para posteriormente comprar de repente productos de primera necesidad, y eso es lo que pasa con la comunidad venezolana, lastimosamente, quieren conseguir, algún tipo de trabajo, algún tipo de labor. Entonces yo como empleador, como veo mucha mano de trabajo, ¿sí?, disponible, entonces bajo los salarios, ¿sí? Entonces, los salarios simplemente van a disminuir. Ahora, aparte de ello, ¿qué más? Se va a desarrollar la llamada tuburización, ¿sí? La tuburización y también el hacinamiento, ¿sí? Tuburización y hacinamiento. Tuburización esencialmente relacionada al caos vehicular. Muchos vehículos, muchos medios de transporte que ocasionan caos en las calles. Ahora, hacinamiento, espacios reducidos donde habitan muchas personas. Alquilan cuartos, ¿sí?, de repente de 4x4, ¿sí? Y lastimosamente ahí en ese espacio reducido viven 5 o 6 personas, ¿sí? Y se exponen a contraer muchas enfermedades. Aparte de ello, ¿qué más? Oye, aquellas personas simplemente que no consiguen, se podría decir, algún tipo de trabajo, entonces lo que va a generar la inmigración simplemente vienen a ser los males, ¿ya? Los males sociales, ¿ya?
Cuando yo digo males sociales me refiero a la delincuencia, al narcotráfico, a la prostitución, etcétera, etcétera, que se va a generar por la mayor concentración simplemente de la población, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede cuando se genera la inmigración. Ahora vamos con la inmigración, todo lo opuesto, la salida. A ver, ¿qué es lo que sucede en aquellos espacios donde hay abandono de grupos humanos? Entonces, va a haber simplemente, podríamos mencionar, menor tasa de natalidad, ¿ya? Va a haber menor tasa de natalidad. En segundo lugar, simplemente va a haber la falta de mano de obra. Y esto que va a ocasionar que los salarios van a aumentar, ¿ya? Los salarios aumentan, ¿sí? Bueno, yo he visto como un empleador necesito mano de obra, pero no hay muchas personas disponibles. Entonces, para ofertar ese puesto de trabajo y para que otras empresas no se lleven a esa escasa mano de obra, entonces alzo los salarios, elevo un poquito los salarios para que puedan laborar en mi empresa, ¿sí? Ahora, aparte de ello, ¿qué más? A ver, los que se quedan prácticamente van a tener mayor oportunidad, por supuesto, ¿sí? Mayor oportunidad, ¿ya? Principalmente laboral, oportunidad. Bueno, y aparte de ello, va a haber, se podría decir, incremento, ¿ya? Va a haber incremento de divisas, ¿ya? De divisas para ese país. Cuando decimos divisa, ya sabemos moneda extranjera que entra a las arcas de un determinado país, ¿cierto? Entonces las personas que migran se han ido a otro lugar y en ese lugar la mayor parte va por motivos de estudio y en segundo lugar motivos de trabajo. Entonces lo que va a generar es que al trabajar van a mandar simplemente el dinero, parte del dinero ganado hacia su familia que se ha quedado en ese país. Entonces ese país va a percibir simplemente divisas, ¿ya? Entonces esto viene a ser las consecuencias de la migración, ¿sí? Tanto la inmigración y la emigración. Ahora vamos con esta última parte. Principales rutas de la migración de los peruanos en el mundo, ¿sí? Miren, se presentan en dos niveles. Una migración interna y una migración externa, ¿sí? Ahora vamos por partes. Miren, la migración interna que se da en nuestro país va en esta dirección. Del campo hacia la ciudad, ¿sí? Y principalmente se migra de la sierra, selva, hacia la costa. Pero esencialmente cuando aplicamos, esto es hoy en día, cuando tomamos como referencia simplemente se puede decir, los censos que se han desarrollado, la migración es esta. Desde la sierra se han desplazado hacia la costa, pero también hacia la selva. Allá por 1940-41, la sierra albergaba prácticamente más del 50% de la población total en nuestro país. Pero con el pasar de los tiempos, con esta oleada de los problemas del agro y el terrorismo, han empezado a desplazarse desde la sierra hacia la costa y también hacia la selva, ¿sí? Entonces esto viene a ser la ruta de la migración que se ha dado con el pasar de los años, ¿sí? Principalmente más se concentra en la costa, siendo Lima en la región que ha albergado o que está albergando más población que viene desde las zonas rurales, ¿sí? No te olvides. ¿Listo? Y si hablamos de la migración externa, a ver, vamos con este último. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos dice que hay aproximadamente 3 millones de peruanos que viven fuera de nuestro país, ¿sí? Motivados, ojo, si es a nivel externo, el motivo fundamental hoy en día es la educación, ¿ya? Esto nunca te olvides. Motivados en búsqueda de una buena educación. Entonces, hoy en día los peruanos esencialmente migran hacia otros países en búsqueda de superación personal. En segundo lugar, está motivado por el trabajo. Eso no te olvides. Estos dos aspectos fundamentales, ¿ya? Ahora, ¿y cuáles han sido los países donde concentran más peruanos en el mundo? A ver, mire. El continente más poblado viene a ser Asia, ¿correcto?
Ahora, en toda Asia, ¿cuál es el país donde se concentran más peruanos? Ese país viene a ser Japón, ¿sí? En Japón. Si hablamos de África, en África viene a ser Marruecos. ¿Por qué Marruecos? Esencialmente por la lengua, ¿sí? Por la comunicación. Marruecos anteriormente era un tipo de colonia española y han adquirido, como nosotros, la herencia de la lengua española, ¿sí? En Europa, como ya te he dicho, más se concentra en España por la facilidad de comunicación, ¿sí? En Oceanía, en Australia, ¿ya? En Australia. Y ahora, en América, hay que tener cuidado acá. América siempre lo tienes que conocer por sus tres sectores, norte, centro y sur, ¿sí? En el norte, sabemos muy bien, en Estados Unidos. En América Central, esencialmente en el país de Panamá, ¿sí? Y en América del Sur, fuera del Perú. Hasta hoy en día, el país de Argentina sigue albergando más población peruana, ¿sí? Seguida por el país de Chile, ¿sí? Ahora, vuelvo a decirte, hoy en día, el interés de la migración es en búsqueda de una buena educación. Ahora, hoy, estos últimos años, ¿cuál ha sido el interés de los peruanos en América Latina? ¿A dónde prefieren migrar? Esencialmente al país de Chile. Prefieren más migrar ahora a Chile por la economía que tiene pues este país, mucho más sobresaliente que otros, ¿ya? Pero vuelvo a decirte, pero hoy todavía Argentina sigue concentrando más peruanos. Una cosa es concentrar y otra cosa es interés de migrar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí va a ser nuestra sesión para el día de hoy. Hemos hablado de sociedad, hemos hablado simplemente de la población peruana y también la migración, ¿sí? Bien, jovencitos, entonces hasta aquí será mi participación y ya nos veremos en otra ocasión. Un fuerte abrazo a la distancia de cada uno de ustedes, cuídense mucho y nos veremos en otro momento.